Hola, muy buenas tardes a todos mis alumnos de la materia de Administración de Proyectos. Espero se encuentren bien y sigan las recomendaciones sanitarias de nuestras autoridades. El día de hoy vamos a ver dos temas, los cuales ustedes estuvieron revisando literatura obligatoria en la plataforma Classroom, y son equipos de trabajo, que se refiere específicamente a la administración de proyectos, y por último, redes de precedencia, los cuales vamos a hablar de cómo organizar las actividades de un proyecto una vez que hemos elaborado nuestro diagrama de Gantt. Recuerda que puedes hacer cualquier comentario, cualquier pregunta mediante la transmisión en vivo. En esta ocasión, por ocasión especial, estamos a través del canal de ITESI Preparatoria. Bueno, ¿a qué se refieren los equipos de trabajo? Los equipos de trabajo se refiere a aquellas personas, aquellos recursos humanos que integran la parte del área de tu proyecto en específico para poderlo llevar a cabo. Recordábamos que en los procesos de planeación y de organización asignábamos los recursos tal vez nada más en papel, y en la parte de la dirección es donde hay que integrar estrechamente a estos equipos de trabajo. Dentro de la literatura encontramos que a través de varios proyectos, de varios estudios en proyectos en varias empresas, se encontró que los equipos de trabajo que son más capaces para trabajar estrechamente son aquellos que están unidos y que pueden resolver los problemas con mayor eficiencia y con mayor eficacia. Y además, una vez que resuelven estos problemas, que puedan transmitir esos conocimientos a la organización o al resto de la empresa. Debemos recordar que la administración de un proyecto, si bien puede ser un tema único o un tema de una sola ocasión, nos debe servir como proceso de enseñanza y aprendizaje para el resto de la organización y también para nosotros mismos como administradores de proyectos. ¿Cuál es el papel del administrador de proyectos? Bueno, ustedes como administrador de proyectos deberán de hacer que esto se convierta en una realidad, de que los conocimientos que ustedes tengan los puedan transmitir y que esto sea una buena integración del personal. La función y las responsabilidades del administrador del proyecto lo pueden ver en pantalla. Es la organización y las dinámicas de los equipos de trabajo, la relación entre la estructura organizacional interna y la administración del proyecto. Recordemos que para llevar a cabo el proyecto debemos de voltear hacia el interior de la organización y debemos de poder mediar con los intereses que se encuentren externos a la organización. En la clase del día sábado, cuando realizábamos el ejercicio de una figura, de un diagrama donde aparecía el administrador de proyectos, la alta dirección, los funcionarios, el equipo de trabajo y algunas organizaciones reguladoras, bueno, el equipo de trabajo del proyecto se encontraba en la esfera de lo interno, la alta dirección aparecía como ajena. Hoy lo vamos a ver más a detalle en esta clase. Bueno, de eso se trata. El administrador del proyecto debe tener esa relación entre lo interno y lo externo, y es importante que debe de alinear los objetivos organizacionales para que se implementen de la misma manera en ambos lados. Lleva las relaciones entre organizaciones y la administración del proyecto, como por ejemplo puede llevar la relación con los proveedores, la relación con los equipos de mercadotecnia, la relación con tal vez los clientes o con ciertos clientes potenciales en caso de que te encuentres en alguna negociación. Este es el diagrama al que me refiero. Aquí ustedes ya hicieron algún ejercicio en la clase anterior, pero hasta este punto es lo que estamos hablando. Vemos que se sitúa el administrador del proyecto en la parte superior del círculo en medio de la pantalla. Está el equipo del proyecto en la parte de abajo. Luego tenemos la alta dirección y los funcionarios. En la parte de la clase dejábamos pendiente a qué se referían los funcionarios. Puede ser la burocracia en términos de Max Weber, es decir, aquellos funcionarios que se encargan de la aprobación del presupuesto, de la gestión de recursos materiales, y que el administrador del proyecto debe tener buena relación con ellos, es decir, puedas concretar y puedas lograr hacerte llegar todos los recursos para tu proyecto. ¿Por qué? Porque el administrador del proyecto no necesariamente va a pertenecer a la parte formal de la empresa. Podrás estar contratado por honorarios, podrás estar contratado por proyecto en específico, y es decir, no tendrás una relación laboral, serás como una unidad de staff dentro del organigrama,
Y al ser una unidad de staff, a pesar de que tengas todos los conocimientos, no tienes un poder jerárquico dentro de la organización. A eso se refiere cuando el administrador del proyecto debe tener relación con los funcionarios. En la parte que ves en pantalla de la alta dirección se refiere que deberá de respaldar al administrador del proyecto para que el administrador del proyecto le pueda pedir a los funcionarios o le pueda solicitar a los funcionarios, a los empleados, a los encargados de suministrarle bienes, recursos materiales, recursos financieros. ¿Por qué? Si tienes una alta dirección que abandona al administrador del proyecto, no vas a poder justificar, no vas a poder lograr los recursos a través de los funcionarios. Y a su vez, si la alta dirección no te está legitimando, no te está soportando, va a ser muy difícil que ganes un respeto, que obtengas un respeto o un liderazgo y que además logres integrar a tu equipo del proyecto. Esa es la parte que teníamos pendiente. Vamos a revisarlo de acuerdo a la literatura. Un administrador de proyectos debe tener un amplio conocimiento y la experiencia que abarque múltiples áreas. Tú como administrador de proyectos en cualquier momento deberás estar preparado para dar las nociones de lo que tú esperas. En clases anteriores platicábamos que uno no puede pedir lo que no conoce. Uno no puede exigir lo que no conoce. Entonces, es parte fundamental para que tu equipo te dé resultados, que tú tengas una amplia experiencia y conocimiento. El administrador de proyectos tiene la responsabilidad primaria de mantener la comunicación efectiva entre los miembros del grupo, del equipo, coordinar su trabajo y mantenerlos centrados en los objetivos del proyecto. Es decir, el administrador deberá estar encargado de que esta comunicación de este diagrama esté fluyendo. ¿Por qué? Cuando estás dentro de un proyecto, es común que atiendas lo urgente más no lo necesario, que en cierto momento tus actividades o tus tareas se estén dedicando a resolver lo que ya tienes encima y no la parte estructural o la parte de los objetivos organizacionales que te tienen trabajando aquí. Entonces es importante que tengas comunicación efectiva. ¿A qué se refiere comunicación efectiva? Que si tú te comunicas o tú haces un escrito, quien te lea, cuando tú le preguntes qué entendió o qué comprendió o qué le explicaba este documento, él pueda repetir las ideas que tú tratabas de transmitir. Si no lo haces de esta manera, tienes un área de oportunidad. Que cuando tú gires una instrucción verbal, se entienda y, mejor dicho, logres explicarte en lo que quieres transmitir. Debes de coordinar su trabajo, no solo debes delegar sin saber qué es lo que está pasando, sino que debes de delegar y tener una estrecha coordinación entre los distintos departamentos. Básicamente eres quien se va a encargar de que todas las piezas del motor se muevan de manera sincronizada para dar un muy buen resultado. Y como lo comentaba, hay que mantenernos centrados en los objetivos del proyecto. ¿Hasta este momento alguna pregunta, algún comentario? Ok, gracias. El administrador del proyecto va a interactuar con todos los interesados y aquí están escrito en su pantalla, es decir, con el cliente, con los contratistas, con las organizaciones reguladoras. Por ejemplo, si tú estás administrando un proyecto para la apertura de algún restaurante, recordemos que cuáles son las instancias reguladoras. Podrá ser la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, podrá ser el ayuntamiento que tú tengas que ir y solicitar los permisos de operación. ¿Qué otra instancia reguladora puedes tener? Si tienes una franquicia, bueno, lo que te solicitan, los criterios que te pide la parte de la empresa que te está prestando o te está rentando la franquicia. Y los subcontratistas, lo platicábamos en clase, nos referimos a aquellos que te prestan un bien o un servicio, pero que no son parte de tu empresa, como pueden ser los servicios de guardia de seguridad, pudieran ser las personas que te van a fumigar, puedes tener algunos empleados, tal vez los que te den soporte informático, soporte tecnológico, son subcontratistas. Y bueno, nuevamente el cliente. Es un poco más sencillo ubicar el cliente desde el punto de vista tal vez de la infraestructura o de la construcción. Si el administrador del proyecto fuera un arquitecto,
pues el arquitecto deberá encargarse que sus maestros albañiles estén, que es el equipo de trabajo, estén construyendo en función de los objetivos planteados. El administrador del proyecto deberá de ir a catastro y control urbano a sacar los permisos, deberá de encargarse, por ejemplo, de los subcontratistas. ¿De quién? De las personas que te hacen llegar tal vez el concreto, los agregados, el agua, o tal vez un servicio sanitario, y el cliente, que al final es quien espera recibir la casa como se preveía en los planes, y que básicamente es quien la está financiando. Ok, bueno, decíamos, el administrador de proyectos debe de negociar con la alta administración para establecer presupuestos y restricciones de recursos realistas. A pesar de que te estén pagando por lograr un proyecto, tú debes de ser honesto, y en algunas ocasiones deberás dar una solución o un veredicto contrario a lo que espera la alta dirección. ¿A qué me refiero? Si tú, como administrador de proyectos, con tu experiencia, te das cuenta que no es posible llegar a lo que te están solicitando, debes de establecer presupuestos y restricciones de recursos realistas. ¿A qué se refiere? Las restricciones, deberás de marcar tiempos, deberás de marcar la cantidad de recursos para cada una de las áreas, y también tú, como administrador de proyectos, no podrás dar ideas que no son o que están alejadas. Dice la sabiduría popular: tú no puedes dar castillos en el aire. Tú deberás ser lo más realista posible en función del proceso administrativo. Otra característica es que el administrador del proyecto no tiene una autoridad directa y debe de negociar con los funcionarios administrativos, los recursos y el financiamiento. Es la parte que te platicaba en esta diapositiva con los funcionarios. Hay que estar negociando, hay que estar logrando que se sumen a la parte del proyecto, porque al final ellos pueden ser una parte permanente dentro de la organización, mientras que tú estarás con un carácter de temporalidad. Si te das cuenta, en estos 4 párrafos se encuentra descrito básicamente lo que estamos viendo en la figura de la página 63 del libro de Administración de Proyectos, que aprovecho para recordarles, los libros están en la plataforma de Classroom, están ya en algunas publicaciones atrás, están ahí con 2 objetivos. El primero es que no gasten en adquirir algún libro para la materia, y en segundo, que puedan en cualquier momento consultar toda la información. Entonces, cada que se les solicite o se les sugiera alguna lectura complementaria, que no sea alguna nota o alguna información de carácter externo, acudan a los 2 libros que tienen. Tienen un libro en inglés y este libro de administración de proyectos. El libro en inglés, Project Management, está básicamente como lecturas complementarias para que conozcan otro enfoque de la Escuela de la Administración. El libro de Administración de Proyectos es con el que vamos a estar trabajando como lectura obligatoria. Bueno, y los autores han identificado 7 áreas básicas donde puede surgir el conflicto en las organizaciones, en las empresas, y este conflicto siempre se va a dar entre los mismos integrantes del equipo o entre todos los integrantes del equipo hacia el administrador de proyectos. ¿Cuáles son estas áreas? Es la programación y secuenciación. Cuando tú estás determinando los tiempos, podrá existir conflicto, por ejemplo, al armar los horarios. ¿Por qué? Porque cada quien como individuo va a buscar maximizar su ganancia, es decir, va a buscar cómo lograr sus objetivos, y esa es la primera prueba para el administrador de proyectos. Debes lograr que realmente puedes hacer que el interés particular de todos se convierta en el interés común, en el interés de todos. Los procedimientos administrativos, a la hora de determinar responsabilidades, de crear los manuales de organización, los manuales de procedimientos, habrá quien le asigne la responsabilidad de recepción de un trámite, luego quién lo deberá revisar, quién deberá aprobarlo, o quién deberá hacer las compras, quién deberá hacer la transformación y quién se va a encargar de la venta. En esta parte
puedes tener también esta resistencia por parte de tus equipos de trabajo, y de esa manera tú debes de hacer, primero, hacer que todos los intereses de los miembros del equipo se conviertan en interés común, y dos, que entiendan que cada uno de los miembros del equipo es igual de valioso y que independientemente de la etapa del proceso administrativo, el procedimiento administrativo que le toque, es igual de importante e igual de valioso. Recordemos que, por ejemplo, para construir una casa, tan importante es la persona que hace la primera zanja para los cimientos, como la persona que pone la última luz para que el cliente pueda llegar a ella. En aspectos de mano de obra, en aspectos del personal, la contratación del personal, la integración de los equipos, suele haber conflictos. ¿Por qué? Porque yo no quiero trabajar con él, yo no quiero estar con la persona nueva, yo no quiero estar con tal persona, o simplemente son de temperamentos distintos, de escuelas o perfiles profesionales distintos, y esto dificulta de cierta manera esa integración a la definición del personal. El siguiente punto es aspectos de presupuesto y costo. Recordemos que en toda organización los recursos financieros o los recursos de presupuesto son recursos limitados. Por más dinero que tenga una empresa, a la hora de tú reasignar el recurso de un área a otra, vas a tener ciertas quejas o ciertas resistencias. ¿Por qué? Primero, por la disponibilidad presupuestal. Cuando tú le recortas presupuesto a una unidad administrativa, esta unidad administrativa se le va a complicar un poco más, bajo la óptica de ellos, cumplir con los objetivos organizacionales. Cuando tú estás discutiendo presupuestos contra costos dentro de un proyecto, probablemente todos vamos a querer comprar lo mejor para ese proyecto, pero en la suma de que todos los departamentos están comprando lo mejor, y si lo mejor en ese momento es sinónimo de lo más caro, vamos a tener problemas de disponibilidad presupuestal, y tal vez solo en ciertas áreas se compren o se cumplan los requerimientos que te estaban solicitando. Este es un tema relevante para la negociación dentro de tu empresa y de tu esfuerzo como administrador de proyecto. Conflictos de personalidad, ya lo platicábamos, por ejemplo, la teoría X y la teoría Y, que fue lo que platicábamos en la clase anterior. ¿Qué pasa o qué sucede si en tu organización tienes distintos tipos de personalidades, y hay quienes pueden ser muy duros, muy directos, quienes sean un poco más tranquilos, más reservados, más discretos? Bueno, estos conflictos y los mismos liderazgos informales que se dan en los equipos de trabajo te podrá generar algún conflicto al interior. Ya platicábamos la clase anterior que a través de la dirección podemos incentivar a que los trabajadores actúen de una manera distinta. No podemos controlar y no debemos de persuadir o de engañar, porque eso era lo que decía la teoría X, ¿no? Que la persona debería ser, que es una persona crédula. No, debemos ser como el administrador de la teoría Y. Debemos de incentivar para que el trabajador pueda encontrar lo mejor de sí en función de las relaciones humanas. Prioridades del proyecto. Cuando tú asignas una prioridad, estás determinando cuál departamento, como su nombre lo dice, será prioritario, será el más importante, cuál se va a resolver primero. Y obviamente aquellos departamentos que no se queden dentro de las primeras listas de prioridad, vas a tener un problema. Los trueques, la opinión y el desempeño técnico es algo muy natural dentro de los seres humanos, tener una opinión que puede ser sustentada o no, pero esta parte también te puede traer alguna serie de conflictos dentro de la organización. Y el desempeño técnico, a veces las juntas de control, las juntas de seguimiento no suelen ser cómodas para todos los integrantes del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque determinamos tal vez las metas en nuestro diagrama de Gantt y vemos que algunas actividades van retrasadas,
y el simple hecho de platicar que no están logrando las metas o que hay un pequeño retraso puede generar incomodidad en el departamento que tiene este pequeño retraso, o puede dar pie a lo que dice el último punto, a la opinión de otros departamentos. Ya viste que los de informática o los de compras o los de ventas no han logrado la meta, y esto a través de la comunicación informal te va a generar un problema. Otro tema es, aquí vienen los trueques, pero también la comunicación informal dentro de los grupos de trabajo te puede generar un problema. Como parte de la naturaleza humana y de algunas culturas laborales, dentro de los departamentos suelen platicar o suelen transmitir opiniones, que estas opiniones pueden ser consensadas o por voluntad propia, o solamente porque alguien escuchó algo en una junta y le pareció correcto hacerlo llegar al resto de los miembros del equipo. Como ya lo hemos visto, la comunicación de boca en boca también suele tener transformaciones en el mensaje original, y esto depende, número uno, de que se repita palabra por palabra, del medio ambiente en que te lo hayan dicho, del tono de voz y de la persona que te lo haya dicho. Entonces es común que en los temas de la comunicación suelas tener conflictos. Me regreso a unas diapositivas anteriores donde decía, por eso, que el administrador de proyectos, en el segundo párrafo, debes de mantener la comunicación efectiva dentro de tu organización. Y bueno, hay tres clasificaciones, perdón. La matriz funcional, que es la que hablábamos ahorita. El administrador de proyectos no tiene una autoridad directa, una autoridad formal dentro de la organización. Por lo tanto, el administrador funcional dirige el diseño y el trabajo dentro de su departamento, pero no puede garantizar los recursos. Recordemos que cuando realizas un organigrama, a quien le asignes cierta tarea debes darle las herramientas de cumplimiento. Cuando es un administrador de proyectos que es de carácter temporal, si bien no tiene la autoridad directa sobre la distribución de los recursos, sí debe tener las herramientas para poderse hacer llegar de recursos, y debe tener el respaldo de la alta dirección. La siguiente clasificación es la matriz balanceada, donde los administradores funcional y de proyecto tienen la misma autoridad sobre las decisiones de diseño y asignación de recursos. Esta forma de administrar debe generar una sincronía entre el administrador de proyecto y el administrador funcional, que está de planta en tu organización. ¿Para qué? Pues para que puedan decidir ambos sobre cómo van a diseñar y cómo van a asignar los recursos, porque de nada nos sirve un diseño distinto a el que no esté a la medida del presupuesto de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, por última clasificación tenemos la matriz de proyecto. Los administradores de proyecto tienen la autoridad directa sobre asuntos de asignación de recursos, diseño, y los administradores funcionales, es decir, aquellos que están de carácter permanente, por esta ocasión solo van a proporcionar consejo o asesoría basado en las experiencias y el conocimiento que tengan de la organización. Básicamente esto es lo que encuentras en el capítulo 3 del libro de administración de proyectos, que tenemos pendiente ahí una lectura. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Ok, gracias. Ahora vamos a la parte de las conclusiones de este capítulo para pasar al siguiente tema. El factor humano en una organización es siempre un aspecto significativo de toda tarea administrativa, incluyendo la administración de proyectos. Cómo se forman los equipos del proyecto, cómo recompensan las organizaciones a los miembros del equipo, cuánta importancia de una organización un proyecto. Todos estos factores determinan el éxito o el fracaso del proyecto. Lo platicábamos también en las clases anteriores, cómo algunas empresas pueden darte incentivos de producción. Eso puede ser lo que menciona esta conclusión.
si se están incentivando la producción para un proyecto, para lograr una meta en específico, eso te va a acercar al éxito. Pero si asignas cargas de trabajo distintas y organizas los equipos, más allá de pensar en el éxito del proyecto, organizas los equipos por tu voluntad y no por los instrumentos, aptitudes y actitudes que tiene cada trabajador, pues bueno, eso te va a complicar el éxito del proyecto. Básicamente con esto terminamos el capítulo 3 de equipos de trabajo, equipos de proyecto y la función de los administradores de proyectos. Nada más quiero saber cómo andamos de tiempo para ver si pasamos al siguiente tema. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos. Ok, bueno, vamos a dejar pendiente para la clase del próximo sábado, a través de Zoom, vamos a ver redes de precedencia. Les adelanto rápidamente que vamos a ver. Vamos a ver dos tipos de redes, que son las que están aquí en pantalla. Básicamente, unas son por eventos y otras son por lapsos de tiempo que representan las tareas. Con esto cerramos. Entonces, nada más, si no tienes alguna duda, hazla saber de este momento. Te invito a que revises tu plataforma. Se han estado subiendo actividades, se han estado evaluando. Si tienes algún problema o alguna duda, no dudes en escribirme tanto a mí en la plataforma como comunicarte a Universidad de Ensenada. Por mi parte sería todo. Agradecerte, que estés bien y sigue las recomendaciones de nuestras autoridades. Muchas gracias.